¿Qué es el punterito? Te lo pongo. ¿Ya está grabando? Ya está grabando, creo. Sí. Te lo enchufo. Cuando empezamos la clase, lo primero que vamos a hacer es ver una introducción a los árboles. ¿Sí? Es un tema que por ahí vimos antes de los feriados y ahora volvemos a retomar. Me contó igual Martín que estuvo dando una breve introducción de no se olviden de esta materia, continúa como la vida misma. Entonces, sabiendo eso, vamos a ver un poquito de nuevo introducción a árboles para ya ponernos en tema y dar la clase de hoy, que va a ser árboles, va a ser recorridos, va a ser algunos ejercicios de distintos temas que hemos viendo en la materia. Bien, entonces, empezando por ahí. ¿Alguna definición? Un árbol n-ario es un árbol que tiene nodos, donde cada nodo tiene hasta una cantidad n de hijos. ¿Sí? Por eso se dice n-ario, ario de cantidad, n de cantidad de n. ¿Sí? Este árbol, por ejemplo, podría considerarse ternario, porque como mucho tiene 3 hijos cada nodo. ¿Sí? No puede considerarse binario, porque hay un nodo, por lo menos, que tiene 3 hijos, entonces no puede ser un árbol binario. ¿Sí? Podría llegar a ser un árbol cuaternario, donde justo ningún nodo tenía 4 hijos, por ejemplo. Como, bueno, vamos a ver después. Bien, algunas definiciones. La raíz, ¿sí?, es el nodo del árbol que no tiene ancestros. ¿Sí? Todos los nodos internos son aquellos que tienen por lo menos un hijo. Y las hojas se le dice a los nodos que no tienen hijos. Eso, definiciones. Y la altura de un árbol es la longitud de la cantidad de nodos que hay desde la raíz hasta la hoja más alejada de la raíz. ¿Sí? Contando la raíz, un nodo, 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos hay hasta la hoja más alejada de la raíz, y esa es la que se considera ser la altura de un árbol de cualquier n-aridad. Okay. Árboles binarios sería la restricción de que cada nodo puede tener como máximo 2 hijos. Entonces, un árbol vacío es un árbol binario. Un árbol donde todos los nodos tienen 1 o 0 hijos son árboles binarios. Tenemos un árbol que solamente el nodo raíz es binario. Y este árbol en particular que tiene el nodo con los 2 hijos es como la representación del árbol binario común con el nodo con 2 hijos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está bien? Sí. Bien. Hay de todo, hay de todo. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, vamos a ver un ejercicio de hash y podemos dejar de tarea también. Sí, acá. Depende de la implementación, depende de, digamos, el problema que vos tengas. Después les voy a mandar para algo que tienen que ver, que pueden tener 50. Sí. Pero bueno. Seguimos. ¿Pasó algo? Bien. Vamos, un ejemplo de árbol binario, ¿sí? Acá puse letritas. Por ejemplo, para recordar que un árbol binario no tiene ningún sentido de orden. ¿Sí? Yo puedo agregar cosas a un árbol binario y podrían estar desperdigadas en cualquier lado. No hay ninguna relación de orden entre los elementos que están guardados en el árbol binario, por lo menos visto así, como un árbol binario. ¿Sí? La A tiene hijos I y B, la B tiene hijo izquierdo C, la I tiene hijo izquierdo F, y la F tiene hijo izquierdo G e hijo derecho K. Así vamos a leer los árboles. ¿Y cómo vamos a representar eso como una estructura? Bueno, tenemos 2 tipos de representaciones. Por un lado, tenemos la que son árboles de árboles. ¿Sí? Entonces yo tengo un árbol que tiene como un hijo izquierdo un árbol también, como hijo derecho otro árbol también. ¿Sí? Es una estructura recursiva. Directamente el árbol tiene de hijos árboles. Es una forma de ver y representar los árboles binarios en, por ejemplo, una estructura como en Go. ¿Sí? Además, le asociamos la clave y el dato. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, yo tengo la raíz. La raíz sería un árbol. Entonces ese árbol, como raíz, tiene hijo izquierdo, tiene hijo derecho, tiene la clave y el dato que está guardado en la raíz. Por ejemplo, acá. ¿Hay lag? F.
Che, se quedó la compu. Había la mira. Ahí está. Cuando vengo yo ando. Ahí, por ejemplo, en la raíz podría ser la clave, la letra A, y como dato, el dato que sea necesario, ¿sí? Y los hijos serían punteros a lo que son árboles también. Por ejemplo, habría un árbol que sería toda la rama del I, se puede considerar también un árbol, y del lado del B también un árbol, que en particular el hijo izquierdo tendría como clave I, el hijo derecho como clave B. En eso, estructura recursiva. Esto es algo que se puede tomar en un parcialito. De repente, si bien no va a ser la forma que vamos a representar el árbol, puede llegar a aparecerse en un parcial. ¿Sí? Por eso, si tienen dudas, pregunten. La otra forma que tiene de representar, y la que vamos a preferir, por ejemplo, para hacer el TDA de ABB, que viene un ratito, es esta, donde el árbol en sí tiene una referencia a su nodo raíz. Entonces vamos a hablar de nodos, del nodo del árbol. Y un nodo va a tener hijo izquierdo, hijo derecho, la clave y el dato. La diferencia es que la parte recursiva está en el nodo y el árbol en sí no es recursivo, sino que tiene una raíz. ¿Sí? Y en cambio, en esta otra representación que vimos primero, toda la estructura es recursiva, el árbol es recursivo. ¿Ok? ¿Dudas? Puede ser. ¿Dónde? Acá, sí, acá sobra una vez. Es el único lugar donde sobra una vez. Bien. Todo lo demás no. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque están las diapositivas, pero ya lo vieron con Martín. ¿Cómo se calcula la altura de un árbol? ¿Sí? Si un árbol es nulo, entonces no tiene altura. Si no, necesitamos sacar el máximo entre las alturas del hijo izquierdo y el hijo derecho y a eso sumarle 1. ¿Sí? Eso nos va a garantizar encontrar el camino más largo que es desde la raíz hasta el nodo más lejano. ¿Sí? Y eso va a ser la representación del árbol. ¿Por qué el más lejano? Porque estamos acá aplicando la función de max. Okay. ¿Alguna duda? Sí. En el caso de inventar con una raíz, Sí. ¿se No entiendo la pregunta. raíz? Sí. Bien. Solamente se realiza una vez, o sea, en términos de código, para crear. O sea, cuando vos creás un árbol, con esta representación, al principio vas a crear un árbol así, con su make, con su new, lo que sea, y acá vas a poner que la raíz es nula al principio. Después, cuando agregues elementos al árbol, esa raíz dejaría de ser nula. Luego, si vos quitas elementos del árbol, esa raíz podría volver a ser nula. Cuando vuelvas a agregar elementos al árbol, dejaría de ser nula nuevamente. ¿Está bien? Pero el árbol es el mismo. Vos tenés un árbol que tiene una referencia, una raíz, que existe o no existe. ¿Okay? Un árbol vacío tiene raíz nula. ¿Está bien? Nada. O sea, puede existir un árbol como este. Es un árbol que existe, pero no tiene elementos. De hecho, necesariamente una forma de crear un árbol tiene que empezar vacío, porque si no, ¿cómo lo creamos? Tendríamos que darle siempre un elemento inicial que no hace falta, no es necesario. Bien, eso, acá pueden hacer el seguimiento de lo que es la altura del árbol. Vamos a pasar eso. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, tipo ejercicio, cómo obtenemos la cantidad de hojas que tiene un árbol binario. Si sabemos que es un árbol, sabemos que es binario, ¿cómo sabemos cuántas hojas tiene? ¿Qué son las hojas? Los nodos que no tienen hijos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para, a partir de un árbol, averiguar cuántas hojas tiene en total ese árbol? ¿Qué se les ocurre? Un poco habría que ir llegando hasta el último nivel. O sea, yo estoy en la raíz, a mí me pasan como parámetro el árbol raíz. Yo con la raíz solamente no puedo saber cuántas hojas tiene. Yo necesitaría hacer llamados recursivos para encontrar las hojas. Sí. Bien. ¿Escuché altura? La cantidad. Bien. Bien. Me gusta esa idea de, si el árbol es nil, devuelvo algo. ¿Sí? Como caso base, garantizar que si yo llego en la recursividad a ese punto donde mi árbol, mi nodo,
no es nada, entonces tengo que devolver a nada y tengo que pausar la recursividad porque si no puedo quedar en un ciclo infinito. ¿Vos habéis levantado la mano? ¿Estás pensando? Bien, decía algo más general, me parece bien. Bien, repito, la idea sería tipo recorrer y cuando encuentro un nodo que tenga 2 hijos, ahí tengo que de alguna manera avisar, incrementar la cantidad de hojas en 1, porque ahí encontré un nodo que cumple con esas características. ¿Por allá? ¿No parecía? Bien. Bueno, ¿qué pasa? Es una forma de hacerlo, pero técnicamente un nodo nil no es una hoja. ¿Está bien? O sea, si ustedes se fijan. Yo te llamo con un árbol que ya es nulo. Bien. Yo tengo este árbol. Este árbol. Si yo directamente recorro y hago como vos decís, voy al hijo izquierdo, es nil, digo, bueno, encontré una hoja. Y después voy al hijo derecho, es nil también, encontré otra hoja. Y en realidad este árbol tiene una sola hoja, que es este elemento. Ahí estarías contando por duplicado. O si no, es una forma de hacerlo. Un nodo que tiene un solo hijo, cuando vayas al hijo que no existe, lo vas a estar contando como hoja. Tal cual. De verdad. Bueno, que vuelva a 1 cuando izquierda y derecha. Claro, que devuelva 1 cuando izquierda y derecha es nil. ¿Sí? Básicamente tengo que encontrar, poder ser capaz de identificar un nodo cuando izquierda y derecha sea nil. Bien, me gusta esto. Ahora les digo. Encontrar, porque ahí identifiqué un elemento que es una hoja. ¿Sí? Después tengo que tener alguna manera de unificar todos esos resultados que me dieron las diferentes hojas del árbol para devolverlo en la llamado principal. Bien, tenemos acá una pequeña cuestión que es, como me llaman con el árbol, asumiendo que este árbol está implementado como nodos recursivos y no como árboles recursivos, tengo que, el primer llamado, hacerlo con la raíz. ¿Sí? Llamar a una función que realmente es recursiva, en este caso se va a llamar hojas, y lo voy a llamar con la raíz. Ahí está. Entonces ahí sí tengo mi función recursiva, con mi nodo, qué sé yo, esto, ahí está. Entonces, primero que nada, si el nodo es nulo, entonces devuelvo 0, porque un nodo nulo no es una hoja, y de hecho si el árbol estuviese vacío, lo único que haría esto es entrar al if, decir, mira, el árbol está vacío, devuelvo 0, y efectivamente me da para un árbol vacío que tiene 0 hojas. Si no, como ustedes decían, si yo encuentro un nodo que no tiene hijo izquierdo y no tiene hijo derecho, entonces devuelvo 1, ¿sí? Porque este caso, me llaman con este árbol, estoy en este nodo, si el hijo izquierdo no tiene, hijo derecho tampoco, entonces devuelvo 1, ¿sí? Quedaría en este caso un árbol con un solo nodo, tiene una hoja, entonces devuelve 1 y listo, vuelvo al llamado principal, devuelvo 1 y funcionó, ¿sí? Lo que faltaría entonces hacer acá es, ¿cómo es el tema de recorrer todo el árbol para poder encontrar todas las hojas? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bien, hacer llamados recursivos hacia izquierda y hacia derecha. ¿Cómo? Y sumarlos. Vamos a ver. Hacer los llamados recursivos hay que hacerlos. Hay que llamar a izquierda y hay que llamar a derecha para saber cuántas hojas tiene ese lado izquierdo y cuántas hojas tiene ese lado derecho. ¿Sí? Y acá de repente eso se suma. ¿Por qué se suma? Porque, exactamente, a ver, si yo tengo un árbol así, estas dos son hojas, yo tengo que contabilizar ambos. Cuando hago el llamado recursivo hacia acá me va a contabilizar una hoja. Entonces, vuelve para acá, llama hacia acá, contabiliza una hoja y en total hay 2 hojas en todo el árbol. ¿Sí? No hay que aplicar ni máximo ni funciones raras. En un ejemplo, si esto estuviera así, acá me daría una hoja y dice, bueno, tengo una hoja. Acá me dice, tengo 2 hojas, vuelve para atrás. Y esto hace 1 más 2, 3, tiene 3 hojas. ¿Sí? Este más, el objetivo que tiene es contabilizar todas las hojas que hay en el árbol. Tanto las hojas que hay para el lado izquierdo como las hojas que hay para el lado derecho. ¿Sí? Por eso, esto es importante, digamos, para entender en todo lo que es llamadas recursivas. Si yo al llamar al lado izquierdo estoy contabilizando todo lo que hay del lado izquierdo y al llamar al lado derecho estoy contabilizando todo lo que hay al lado derecho, en este nodo simplemente tengo que sumar los 2 resultados. ¿Sí? No necesito, por ejemplo, pasar una variable
y esa variable usarla como contador y después ir yendo para... No es necesario, porque yo ya lo estoy contando como los valores de retorno, ¿sí? Cuando devuelvo 0 en un árbol vacío digo, mira, este cachito de árbol que vos me pasaste no tiene hojas, entonces devuelvo 0. Cuando devuelvo 1, pues decir, che, este cachito de árbol que vos me pasaste tiene una hoja, ¿sí? ¿Y cómo los vas a juntar esos ceros y unos? Sumándolos respecto a las llamadas recursivas a izquierda y a derecha, ¿sí? Eso se tiene que saber bien. ¿Okay? Bueno. Y acá dice, como nos están en un mensajito de, fíjate que si le llega a quedar una condición de corte muy complicada, normalmente analizar si el nodo es nulo tiende a dejar más claras las cosas. Como un pequeño hack de decir, bueno, si el nodo es nulo, listo. Puedo volver 0, puedo volver lo que sea, porque hace más fácil las cosas. No me asegura no estar cayendo en un caso raro. ¿Sí? Funciona para un raíz sin nada, ¿por qué? Porque llama acá return hojas con árbol.raíz, donde árbol.raíz es nil, entra acá y dice if node igual nil, return 0. Entonces tenés un árbol vacío que no tiene hojas, devuelve 0. O sea que funciona. Si tengo solo raíz cuenta como una hoja y va a entrar no al primer caso sino al segundo. Va a no tener hijo izquierdo, no tener hijo derecho, entonces va a devolver 1. Directamente va a volver a este llamado. Nunca va a llegar a esta línea de código, por ejemplo. ¿Bien? Buenísimo. Esto lo que hace es un seguimiento. No sé por qué este código entró así. Bien. Se puede hacer un seguimiento cuando está en A, llama recursivamente primero izquierda, el I llama recursivamente izquierda, el F llama recursivamente izquierda, y en G es donde nos fija, ¿el nodo es nulo? No. ¿Hay hijo izquierdo o hijo derecho? No, perdón. ¿Hay hijo izquierdo? No. ¿Hay hijo derecho? Tampoco. Entonces devuelve 1. G es una hoja y se lo devuelve a F. En F, es importante, estamos parados en este punto de ejecución. Estamos en F, que llamamos al lado izquierdo. Y ahora, para resolver esta suma, hay que llamar al lado derecho. Llama al lado derecho, se hace recursivamente esta función, devuelve 1, entonces 1 más 1, 2. F devuelve 2 al lado izquierdo de I. I llama al lado derecho, que devuelve 0 porque el nodo es nulo. Entonces 2 más 0, 2. Y viene para acá arriba. A ya resolvió su llamado a izquierda. Este pedacito de línea de código. Ahora tiene que llamar a derecha, que se va a resolver de la misma manera, devolviéndose 1, sube, 2 más 1, 3, que son las 3 hojas que hay en el árbol. Esa es la forma como de resolver visualmente cómo es el flujo de ejecución de este código. ¿Está bien? Lo que es por ahí raro es que, bueno, un cachito de línea de código de repente desencadena muchos llamados recursivos, ¿sí? Por eso hay que empezar a ejercitar la capacidad de visualizarlo, ¿sí? Porque se va a dar mucho en casos, por ejemplo, de árboles, ¿sí? Donde todas las primitivas o funciones son recursivas. Sí. Sí. Si está A solo, ¿estaría en el primero o el segundo? Si está A solo, en el primer if no, porque A no es nil, A es un nodo concreto. Entonces entra el segundo, que no tiene hijo izquierdo, no tiene hijo derecho, entonces devuelve 1. Y listo. Perfecto. Sí. No necesariamente. Fíjate, por ejemplo, la letra I, como no es una hoja, hace el llamado recursivo hacia izquierda y hacia derecha. Y al hacer el llamado recursivo hacia derecha estoy llamando con nil, cosa que no está mal, simplemente devuelve 0. ¿Está bien? Eso que siempre tienes que poner ese caso base, porque si no tienes que entrar a poner un montón de ifs, tengo que asegurar de no llamar al lado izquierdo, si no hay lado izquierdo, y de esta forma no hay que poner eso. Claro, de otra manera que tendría que hacer, tipo, if este tiene hijo izquierdo pero no tiene hijo derecho, entonces solamente llamo al izquierdo. Else, if, si solamente tiene hijo derecho pero no tiene hijo izquierdo, entonces solo llamo al hijo derecho. No vale la pena. Esto lo hace más sencillo el código. Ahí. Bien. Cantidad de hojas en un árbol lineario. Bueno. Imagínense lo siguiente. Supónganse que tenemos implementados árboles linearios, ¿sí? ¿De qué manera? Por ejemplo, que cada nodo tiene una lista de sus hijos. Entonces, este nodo tiene este hijo, este hijo, este hijo, este hijo, ¿sí? Es un lineario. Y este nodo tiene este hijo, y este hijo, y este hijo. ¿Y de qué manera sé qué hijos tiene? Porque, bueno, cada nodo tiene una lista
de sus hijos. Este tiene esta lista de hijos, así. Este tiene esta lista de hijos y este tiene esta lista de hijos. Una lista, porque pintó. Bien. ¿De qué manera podría yo calcular cuántas hojas tiene este árbol lineario sabiendo que los hijos se organizan dentro de listas? Está raro, está difícil. Bueno, primero que nada, si el nodo es nil, devuelvo 0. Si el árbol está vacío, devuelvo 0. Un árbol vacío no tiene hojas. ¿Sí? ¿Cuál es la condición de que un nodo sea una hoja que no tenga hijos? Sabiendo que todos los hijos de un nodo están en una lista, un nodo hoja, ¿qué característica tiene? Que no tiene hijos, que la lista está vacía. Entonces, igual que el código anterior, es como, bueno, si no tiene hijos, devuelve 1. Bueno, ¿qué significa que no tenga hijos? En este caso, que la lista esté vacía. ¿Está bien? Y si la lista no está vacía, tiene hijos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llamar recursivamente por cada uno de los hijos a la función que calcula la cantidad de hojas de cada uno de los hijos. Como los nodos tienen sus hijos organizados en una lista, yo necesitaría un iterador que me permite para cada uno de los hijos hacer lo que tengo que hacer. En este caso, vamos a crear un iterador. ¿Sí? Ahí está, un iterador. Y mientras haya un nodo siguiente que analizar, puedo a la suma de hojas hacerlo con el ver actual, con el nodo actual. ¿Cómo vendría esto? Bueno, primero analizaría este, después este, después este y después este. ¿Sí? Y así. Llamo al siguiente para ir iterando y después devuelvo la suma. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, está bien. Es raro, o sea, esto es algo raro, obviamente no es probable que le tomemos árboles linearios, pero digamos es una forma de... ¿Cómo? Estaba, pero ya se lo vimos en clase, así que en todo caso si aparece en el parcelito ya está resuelto. Sí. ¿Ah? No, esto es algo que no se solía dar porque no llegamos con el tiempo, porque sé. Pero ahora que estamos en Go, tenemos un poquito más de tiempo porque al final es como leer inglés. Es bastante más difícil, tal cual. Ahí, súper elegante. Bien. Seguimos. Por eso lo di rápido porque igual totalmente no se da. Y ojo, esto es un ejemplo, no necesariamente significa que todos los árboles linearios vayan a implementarse como listas. Ok. Tuki. Llegamos al fin. No sería recomendable. No sería porque es mucho más fácil saber que hay izquierda y derecha. Si no te metes en la lista, empezás a crear iteradores, no es recomendable. Además, un árbol binario donde es una lista que tiene solo 2 elementos. Claro, no. Pero se puede. Se podría, claro, como todo. Iterar para ir al derecho, o ver el último para ver el derecho, no sé, algo así, es medio raro. Bien, pasamos al siguiente tema, que es recorridos en árboles. ¿Sí? Porque bueno, acá hay un par de diapositivas medio extrañas. Ese árbol está mal. Mira, Bárbara llama a Ale y toda la... Ese árbol está como dado vuelta, ¿no? Los árboles no son sí, O sea, la raíz debería estar arriba, claro, y todas las hojas hacia abajo. No sé, alguien dio vuelta la diapositiva. Bien. Sí, la raíz. Ok. Bien. Vamos directamente a lo que son iteradores internos, ¿sí? En esta diapositiva de recorridos van a estar los iteradores internos y los iteradores externos. A diferencia de cuando vimos lista, que vimos primero externo y después interno, ahora vamos a ver primero iteradores internos y después iteradores externos. Bien. Por ejemplo, en la lista, ¿cómo teníamos el iterador interno? Tenía una función que me iteraba. Se llamaba así, iterar, y tenía el receiver de la lista, es decir, a la lista yo le pedía que itere y necesitaba pasarle por parámetro esta función que se llama función de callback, que es el visitar. ¿Sí? Entonces, el iterador, ¿qué hacía? Agarraba esa función de visitar y la aplicaba a cada uno de los elementos de la lista, siempre y cuando todavía haya elementos en la lista, y que la función de visita devolviera true. Si en un momento devuelve false, se detiene la iteración. Esa era la forma de que tenía un iterador interno en lo que era la lista. Lo usamos como analogía para ver cómo sería un iterador interno en árboles. ¿Sí? No sé si es esto que le mete lag a la compu.
o la compu en sí que está teniendo que parametrizar el video de repente. Sí, no te puedo hacer esa por la grabación. Sí. Bueno. En mi experiencia, cada vez que pasé acá, ese pasó doble. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo se va a ver un iterador interno del árbol? Bueno, lo mismo, es una primitiva del árbol que también se va a llamar iterar. La recibe este ABB. Estoy saltando cosas. Ajá. Muy bien. Perfecto. Está bien. Hago una pausa. Bien. Ahí dice ABB, ¿no? Esta es la segunda vez que dice ABB en la clase y la anterior era equivocada. Así que esta está bien. Bueno, voy a terminar esta idea. Tenemos la primitiva de iterar del ABB que recibe un ABB que tiene una clave y un dato. Key, K de key y B de value, de valor. Y va a poder iterarse con una función de visita, la misma función de callback, que va a tener que recibir la clave y el valor y también devuelve un bool por si las dudas yo quiero detener la iteración en algún momento devolviendo false. ¿Sí? Es la misma analogía, funciona igual de las dos maneras. La diferencia es que seguramente vamos a tener que tener una función auxiliar que reciba un nodo, ¿sí? Para poder hacerla recursiva. ¿Está bien? El árbol tiene una raíz, seguramente yo tengo una función de iteración, una función auxiliar recursiva que reciba un nodo y que me permita aplicar por llamadas recursivas a los hijos izquierdos y derechos del nodo la iteración a través de la función de visita. ¿Sí? Vamos a poner algo más concreto. En la lista, ¿de qué manera yo aplicaba la función de visita a cada uno de los elementos? Se lo puedo aplicar al primer nodo y después avanzar al siguiente nodo y aplicártelo al segundo nodo. Y así al tercero, al cuarto. ¿Sí? Eso yo lo podía hacer porque la lista tiene, digamos, una estructura lineal que me permite primero el segundo, después el tercero, después el cuarto. Y para yo avanzar, simplemente tenía que tomar el nodo próximo. Nodo.prox era mi nuevo nodo y le aplicaba la función de visita. En este caso, yo no puedo aplicárselo a los nodos porque, claro, no es una estructura lineal. Tiene hijo izquierdo, tiene hijo derecho. Entonces yo, para poder aplicar la función de visita sobre todos los nodos del árbol, voy a tener que llamar recursivamente a la derecha, a la izquierda, recursivamente a la derecha. ¿Está bien? Por eso necesito una función recursiva que reciba nodos, no que reciba árboles. Porque la estructura en el TDA que van a implementar seguramente tenga nodos y no tenga árboles. Entonces por eso necesito una función auxiliar que reciba nodos, que empiece recibiendo un nodo raíz y después me permita aplicar la función de visita para el lado izquierdo, para el lado derecho. ¿Está bien? Vamos a ver cómo se hace eso. Lo mismo, la función de callback, el visitar, con la diferencia de que recibe dos parámetros porque en cada elemento del árbol está la clave y está el dato. Bien. Y ahí es cuando nos dicen que existen varias formas de iterar un árbol. Sí, pronto. Sí. Sí. En realidad no se modifica el árbol. Así que. Claro, no es necesario. Al iterar no se modifica el árbol, entonces no hace falta. Bien. Ahí está Sebastián. Entonces tenemos varias formas de iterar un árbol. ¿Y cuál es la forma correcta de iterar un árbol? No necesariamente, claro, la forma que yo necesite, no hay como una forma incorrectas e incorrectas. Es una cuestión de lo que yo necesite en cada caso. Bien. Entonces, existe la forma preorder, donde se procesa la raíz antes que los hijos. Primero la raíz, después los hijos. Ahora vemos ejemplos de cada uno. Después tenemos in order, donde se procesa la raíz entre los hijos. Primero los hijos izquierdos, después la raíz, después los hijos derechos. Tenemos el post-order, que procesa la raíz después de que todos los hijos, primero los hijos izquierdos, después los hijos derechos y después la raíz. Y tenemos la forma de iterar que es por niveles, donde va el árbol por cada uno de los niveles. Bueno, vamos a ver ejemplos, pero empezaríamos por el nivel 0, el nivel de la raíz, después el siguiente, después el siguiente y después el siguiente. Bien. Y esto es pseudo código, pseudo copy-paste al TP, básicamente, que es entonces, ¿de qué manera vamos a iterar
¿sí? Tenemos la función de iteración, esa función auxiliar que iteraba, recibe un nodo y recibe la función de visita. De nuevo, si el nodo es nil, puedo hacer return. Ya está, no hago nada. ¿Por qué? Porque alcancé por lo menos el final de esa rama, ¿sí? Yo venía iterando y me encontré con un nodo que no existe. Es decir, no necesito iterar más por ahí. Quizás haya otros lugares que tenga que iterar dentro del árbol. Entonces, yo no hago nada, pero dejo que las iteraciones continúen. Si no, aplico la función al dato, y debería ser también a la clave, si es que aplique, si es que tiene clave. Aplico la función de callback, aplico la función de visita al nodo actual, ¿sí? Y esto, ¿qué tipo de recorrido me indica que es entonces? ¿Es preorder? Sí, ¿por qué? Porque está aplicando la función de visita a la raíz antes de aplicársela a los hijos. Primero el padre y después a los hijos. Bien. La pregunta fue, si yo estuviera buscando un dato dentro del árbol, ¿podría aplicar este recorrido? Y la respuesta es que sí, pero también los demás recorridos funcionarían. O sea, dentro de todo, si yo tuviera un árbol genérico y necesitaría encontrar algo, en definitiva es ODN, entonces buscar una raíz es lo mismo. Sí, por allá. Perfecto. Bien. ¿No sería un ODN más rápido? Es que depende, porque si el elemento está justo en una hoja, va a tardar menos un post-order que un pre-order, por decir algo. O sea, es cuestión de azar. En definitiva, es azar. Sí. Iterar es una función auxiliar que recibe el nodo, sí. En realidad, porque hay cosas mezcladas. ¿Sí? Ah, ya entendí tu duda. Claro, recibir lo tiene que recibir, pero está mal escrito. Está bien. Anda, ahí está. O sea, lo tiene que recibir, pero como su receiver. Ahí, ¿no? ¿Ahí está bien? Claro, el receiver es el nodo y itero con la función. Esto va a estar equivocado en las próximas diapositivas, pero no pasa nada. Es pseudocódigo, ¿está? No pasa nada. Bien. Entonces, aplico el preorder, después llamo al lado izquierdo, iterar con la función, y llamo al lado derecho, iterar con la función, ¿sí? Esto de por sí ya me está dando las características recursivas de lo que son todos los recorridos de árboles, ¿sí? Yo tengo que llamar recursivamente iterar por el lado izquierdo, y eso que va a hacer, va a iterar todo el lado izquierdo. Y después voy a llamar a iterar al lado derecho, que itera de nuevo todo el lado derecho, ¿sí? No lo voy a modificar. No. Igual es pseudocódigo. Claro, solamente quiero aplicar. No estoy modificando la estructura del árbol, entonces no hace falta pasar un puntero. En este pseudocódigo que no conoce punteros. Bien. Digamos, no sin exponer la estructura interna del árbol. Entonces, ahí vamos a ver esos temas. Claro, esos temas los vamos a estar viendo igual. Pero la idea es que tenemos la función que trabaja con los datos y las claves. En principio, trabaja con los datos y las claves. Bien. ¿Está bien? Seguimos. Si yo aplico la función acá, estoy haciendo un recorrido preorden. Y vamos a hacer el ejemplo del preorden entonces. Primero, preorden. Entonces, primero el padre y después los hijos. Va a estar primero el elemento 14 y después llama recursivamente hacia la izquierda. Recursivamente hacia la izquierda va a ser el siguiente elemento recorrido, va a ser el 4. Después va a llamar a la izquierda, va a recorrer el 3. El 3 va a llamar a izquierda a derecha, pero como son nulos, no son parte del recorrido, ¿sí? Simplemente van a volver en el primer if. Ahí está. Después el 4 va a llamar por su izquierdo al 9, se va a recorrer al 9, vuelve al 4, el 4 ya recorrió el 4 y todos sus hijos, va a volver al 14, que ya recorrió su rama izquierda, va al 22, como es pre-order, primero va al 22, después el 16, nulo, 24 y terminamos, ¿sí?
Ahí tenemos entonces 14, 4, 3, 9, 22, 16, 24. ¿Sí? Preorder. Ejemplo de para qué puede servir un preorder. Nos está dando los elementos en qué orden yo tendría que agregarlos al árbol para que quede una estructura exactamente igual al árbol que tengo ahora mismo. Si yo creo un árbol vacío, inserto el 14, después el 4, después el 3, el 9, el 22, el 16 y el 24, se van a insertar en las mismas posiciones. Así que es algo que no necesariamente se cumpliría si yo incluyo estos mismos elementos en cualquier árbol, pero en cualquier otro orden. ¿Sí? Si yo hago un árbol nuevo y guardo primero el 3, ya el 3 me va a quedar como raíz y ya la estructura va a ser completamente diferente. Si bien la operatoria y funcionamiento del árbol puede ser el mismo, la estructura interna va a ser diferente. Sí. Bien. Eso porque es una bebé. Claro. Como es una bebé, suponemos que tiene una función de comparación, en este caso, elementos más chicos que otros, el 4 se va a insertar hacia la izquierda, porque es una bebé. ¿Sí? Igual ahora podemos hablar un poquito más de la diferencia entre AB y ABB. Sí. Llegamos a 3, pero ahí porque decimos que llegamos a un árbol de datos y ahí subir, No, o sea, simplemente vas a usar las primitivas del árbol, como por ejemplo guardar. Cuando vos guardás el 14, se guarda acá. Cuando guardás el 4, se guarda a su izquierda, porque tiene el orden de precedencia, donde todos los hijos del 14 que estén hacia la izquierda van a ser menores al 14, y todos los hijos que estén a la derecha van a ser mayores al 14. Entonces no necesitamos hacer nada raro. Bien, porque es una bebé. ¿Están igual? Ahora vamos a hablar un poquito más de bebé para también refrescar y todo. Bien. Si yo aplico la función de callback, el visitar, después del izquierdo y antes del derecho, estoy haciendo un inorden. Estoy haciendo primero mis hijos izquierdos, después el elemento y después todos los hijos derechos. Eso se llama inorder. Acá, el inorder, ¿qué sería? Bueno, el 14 no se va a procesar todavía, porque dice primero van mis hijos izquierdos. ¿Cuáles son los hijos izquierdos del 14? Bueno, primero el 4. El 4 no se va a procesar, va a decir primero mis hijos izquierdos. Entonces va a venir acá. Lo primero que hace el inorder de alguna manera es bajar todo a la izquierda lo que puede. Va a llegar al 3, y ahí sí voy a procesar el 3, vuelve al 4, que el 4 que dice, antes de procesar mis hijos derechos, voy a procesar a mí. Entonces visita el 4 y después visita el 9. Cuando termina de visitar al 9, vuelve al 14 y dice, bueno, ahora que ya terminé con todos mis hijos izquierdos, se visita el 14 y después recién ahí todos sus hijos derechos. Pasa al 22, que antes de hacer el 22 hace el 16, después el 22 y después el 24. ¿Qué características está teniendo un recorrido inorder en algo como esto que es una bebé? Que está procesando todos los elementos de forma ordenada, ¿sí? De menor a mayor, 3, 4, 9, 14, 16, 22, 24. ¿Sí? ¿Pero de qué manera lo hace? Primero hacer los elementos izquierdos. ¿Por qué? Porque sabemos que son menores que el elemento actual. Todo lo que está a la izquierda es menor. Entonces, ¿qué hace el 14? Antes de procesarse el 14, hace todo hacia la izquierda. Son todos los elementos que fueron menores al 14. Recién, cuando todos estos elementos se procesaron, entonces procesó el 14 y después todos los que son mayores al 14. ¿Sí? Eso inorder está haciendo que ese elemento que separaba entre menores a la izquierda y mayores a la derecha se procese justo después de los menores y justo antes de los mayores, hace que todo quede ordenado. ¿Sí? Porque ubica el elemento que dividía los elementos, lo ubica justo después de todos sus menores y justo antes que todos sus mayores. ¿Sí? Entonces, magia, queda ordenado. Sí. Iguales no, es lo mismo, no pasa nada. Si ya no haber elementos repetidos, lo que va a pasar es que tu árbol de alguna manera tiene que decidir si permite o no elementos iguales. Y por ejemplo, si lo permitiera, otro 14 quedaría acá como hijo derecho del 9 o como hijo izquierdo del 16. Y al efecto del recorrido pasaría lo mismo, no cambiaría en nada, quedaría el 14 justo antes o después del 14, es decir, seguiría estando ordenado. Bien, perfecto. ¿Preguntas in orden? ¿Ah? Bien, a ver ahí. Ajá. Y si lo aplico primero el lado izquierdo, después el lado derecho y después la función de visita, estamos hablando de un posorder, ¿sí?
lo hago después de mis hijos. Por eso el post o post. Bien, yo ya toqué. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo funcionaría? El 14 va a decir, no me voy a procesar todavía, lo voy a hacer después de mis hijos. El 4 va a decir lo mismo, después de mis hijos. Primero el 3, después el hijo derecho del 4, que va a ser el 9, después el 4, que fue después de sus hijos. Eso va a volver recursivamente al 14, que va a decir, no, todavía no. Primero mis hijos derechos, ya fueron mis hijos izquierdos, ahora mis hijos derechos. El 14 va a llamar a los hijos derechos, el 22 va a decir, después de mis hijos, va a ser el 16, después el 24, después el 22, pues ya están los hijos del 16 y los hijos del 22. Y recién ahí el 14 va a decir, bueno, ya que hice mis hijos izquierdos, hice mis hijos derechos, ahora va el 14. La raíz queda al último. Ahí está. ¿Sí? 3, 9, 4, 16, 24, 22 y 14. Es el recorrido post-orden. ¿Sí? Yo no sé si está por niveles. Ahí está. Como por niveles, directamente es así. Tipo, bueno, primero el 14, después el 4 y el 22, después el 3, el 6, el 16 y el 24. ¿Sí? Ahí está. Recorrido por niveles. El código, bueno, requerirías, por ejemplo, una cola, por ejemplo, donde vos encolarías los hijos de forma ordenada. Por ejemplo, vos tenés la raíz, encolás el hijo izquierdo y el hijo derecho. Después, cuando estás en ese hijo izquierdo, encolás todos los hijos, izquierdo y derecho, de ese elemento y así. ¿Está bien? Vamos a ver. Tenemos el 14. Encolo en la cola el 4 y el 22. Y después desencolo el primer elemento de la cola, que es el 4. Encolo el 3 y el 9, desencolo el primer elemento de la cola, que es el 22, encolo el 16 y el 24. Al desencolar, se va a desencolar el 3 y no va a encolar nada porque no tiene hijos, se va a desencolar el 9, que no encola nada, se va a desencolar el 16, que no encola nada, y después se va a desencolar el 24, que no encola nada, y ahí termina. ¿Sí? Lo único que tiene que hacer es el elemento, encolar sus hijos en ese orden de izquierda a derecha, y ya queda el recorrido por niveles. Bien. Bien. ¿Estamos? Bien. Un ejemplo, si quieren, a ver, pueden ir diciéndome cuál es el preorden. ¿Cuál es el primer número? 6, bien. 6, 1, 4, ¿sí? Primero está, después la raíz, después del 4, 15, antes que los hijos, después el 10, 8, 13, 11, 14 y 16. A ver. Correcto. Bien. Esto es una bebé. Entonces, el in order. ¿Está bien? Está en orden. ¿No va? Claro. Es de 1 a 16 tachando los elementos que no están. Bueno. El post order, más difícil. El 6 no. El 1 no. 4. No, 6 no. 6 no porque dice no, primero mis hijos. 4, 1, 8, 10 no, primero mis hijos. 11, 14, 13. Perfecto. Ahí está. No sé si está por niveles ahí, bueno. 6, 1, 5, 4, 10, 16, 8, 13, 11, 14. Bien, ahí está. Acá llegamos con lo que es iteradores. ¿Alguna duda de iteradores? ¿Listo? Ahí está. Hay ejercicios también en la guía tipo, si un árbol tiene un recorrido preorder así y un inorder así, ¿cómo es el árbol? Así, eso están así de tarea para hacer, son divertidos. Bien, preguntas sobre iteradores. Entonces, iteradores internos. La clase que viene vamos a ver dos cosas. Iteradores externos, ¿sí? Cómo hacer esto, pero dándole la posibilidad de Bárbara de cuando quiera avanzar, cuando no. Y otra cosa es que vamos a ver iteradores por rangos. Es decir, yo no me interesa recorrer, sino es hasta empezando por el 15. Entonces vamos a ver de qué manera podemos iterar solamente un rango de todo el árbol y que sea de orden lineal respecto al rango que quiero recorrer y no sobre el árbol entero. Eso, spoiler de la clase que viene. Pero antes que eso, y algo que quizás debió haber estado antes de esta parte, ya son casi las 8. Vamos rápido. Bien, vamos a hacer esto. ¿Sí? Esto es una bebé. ¿Por qué? Porque se los digo yo y además, en particular,
Porque los elementos que están guardados dentro del árbol tienen un orden relativo, ¿sí? Esa B adicional que tiene un ABB respecto del AB es que permite la búsqueda. ¿De qué manera necesita? ¿Qué característica tiene que tener el árbol para permitir búsqueda? Que a partir de un elemento, todos los menores están del lado izquierdo, todos los mayores están del lado derecho, ¿sí? ¿Qué permite eso? Que para cualquier elemento o lo encuentro o sé dónde tengo que buscarlo sin tener que recorrer todo el árbol. Solamente tengo que recorrer rama izquierda o rama derecha, ¿sí? Y eso se aplica a todos los llamados recursivos. Entonces, ¿qué orden esperado tiene una búsqueda de un árbol de binario de búsqueda? Log n, ¿sí? Porque en cada elemento que estoy buscando descarto, en teoría, la mitad de los elementos que tiene el árbol, ¿sí? Luego, mitad, como hacía la búsqueda binaria, termina saliendo en log n, ¿sí? Igual que la búsqueda binaria, eso se logra gracias a que hay una orden relativa de los elementos, en este caso por la misma estructura del árbol, ¿sí? Entonces, si quiero buscar el 11, ¿cómo hace para buscar un árbol binario de búsqueda? Empieza por la raíz. La raíz es 6, que no es el 11. Como el 11 es mayor, tengo que ir a la derecha. El 15 no es el 11. Entonces, como el 11 es menor, tengo que ir a la rama izquierda. El 10 no es el 11. Como el 11 es mayor, tengo que ir a la rama derecha. El 13 no es el 11. Como es menor, tengo que ir a la rama izquierda y acá encuentro el 11. Si yo hubiese estado buscando el 12, este recorrido hubiese sido igual. Llegamos hasta acá, hasta el 13, que tenemos que buscar hacia la izquierda del 11. El 11 no es el 12, y ahí buscaría yo a la derecha del 11, que es mayor. El 12 es mayor al 11. Cuando encuentro un nulo, significa que ese elemento no está en el árbol, ¿sí? Esa es una búsqueda en un árbol binario de búsqueda, ¿sí? ¿Cómo hago para agregar en un árbol binario de búsqueda? ¿Haces lo mismo? Claro, haces lo mismo, pero cuando llegás al lugar donde debería estar el elemento, lo insertás. Por ejemplo, si yo quiero agregar el 12, busco el 12, y cuando no lo encuentro, digo, debería estar acá, lo agrego acá. Simplemente agrego ahí el 12, que es donde debería estar, ¿sí? ¿Qué pasa si me piden agregar el 11? Sí. Obviamente lo voy a buscar, ya está en el árbol, y acá hay dos formas de resolverlo, depende del contrato, la implementación en sí. Podríamos agregar un repetido, pero lo que vamos a hacer, por ejemplo, en el TDA de árbol, binario de búsqueda, es actualizar el dato asociado a la clave del 11. ¿Sí? El 11 ya está en el árbol, eso no va a cambiar, no lo voy a repetir, pero como este 11 tiene un dato asociado, quizás Bárbara quiere modificar ese dato asociado, entonces lo que hago es actualizo el dato al que está asociado el 11. ¿Sí? ¿Lo deja repetir? Nada, lo agrego como hijo izquierdo o derecho del 11, siempre misma convención, podemos decir siempre la izquierda, pero simplemente eso. Sí. Sí. No, porque el árbol binario de búsqueda no usa hashing, usa una función de comparación. Es decir, por ejemplo, sí, claro, y el orden de las claves podría ser el orden alfabético, por ejemplo. O sea, lo que importa en este caso no es una función de hashing, sino un orden de comparación que se logra mediante una función de comparación. Así que en este caso las claves, por ejemplo, Sí, sí, de menor a mayor. Los números son las claves y la función de comparación es simplemente esto. En el TDA vamos a tener que hacer para todo tipo. Sí, la idea del TDA es que recibe la clave y el dato como tipos no definidos. La clave va a tener que ser comparable, es decir, que existe una función de comparación que reciba esos dos elementos y los pueda comparar. Y en particular se va a pedir como un atributo de la creación del árbol que le pasen por parámetro una función de comparación. Esa función de comparación va a tener la capacidad de recibir dos claves y decirte cuál es mayor, cuál es menor. ¿Sí? Bueno, cada tipo de dato va a tener esa función implementada, digamos. Si vos algo le preguntás con esta función, ¿cuál es menor que otra? Para los ordenables, Sí. pero para los comparables no. Comparable solamente puede ser igual igual, es un nombre de línea. Ah, claro. Es igualable. Tal cual, tal cual. Si es comparable, Sí, ahí está. puedo comparar si algo es otra cosa. no se puede hacer lo mismo, por ejemplo, con el TDA de hash con flux. O sea, tener clave de flux.
Sí, se puede, claro. Sí, sí, la clave tiene que ser un comparable y el dato puede ser cualquier cosa, incluso un struct. No, para el struct no, para la clave. Sabe qué carajo guarda y le va a dar una función que compare eso que es. Tal cual. ¿Por allá? Lo que pasa es que depende de Bárbara. O sea, Claro, se va a reinsertar y para ver insertar pasar dato nuevo función. la función la pueden implementar, hay ejemplos, digamos, en la vida, pero si quieren les muestro un ejemplo. La idea, la función de comparación, en la que viene, recibe un elemento 1 y un elemento 2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Si el elemento 1 es menor al elemento 2, entonces esto devuelve algo que es menor a 0. Si el elemento 1 es igual al elemento 2, esto devuelve algo que es 0. Y si el elemento 1 es mayor al elemento 2, esto devuelve algo que es mayor a 0. STRCMP es una string compare, o sea, strings.compare, es una función de comparación. Tal cual. De strings. Entonces, no hace falta que leamos un ejemplo porque, por ejemplo, si ustedes guardan en el ABB strings, pueden pasar como función de comparación string compare y compararía de forma alfabética. Incluso pueden multiplicar eso por -1 y que ordene lo contrario alfabético de Z a la A. ¿Está? Esto, función de comparación, es uno de los parámetros que recibe el árbol. A Alan lo que le importa es que esto está definido, pero no le importa específicamente cuál función de comparación se usa. Bárbara le interesa que esto está definido y elegir la función de comparación en función de qué tipo de datos utiliza y de qué manera le gustaría que queden ordenados en el árbol. ¿Bien? ¿Por qué le interesa que queden ordenados en el árbol? Porque después va a poder hacer un recorrido en orden y que le queden en el orden que Bárbara definió a través de la función de comparación. Es decir, si ustedes guardan como Bárbara claves que son strings, que son cadenas, al hacer el recorrido en orden, les quedan las cadenas ordenadas de menor a mayor, alfabéticamente. Bien, eso está interesante. Listo. ¿Esto está por ahí? Bien. Y si yo tengo que borrar un elemento, ¿cómo se hace? Bien, busco el elemento y lo borro como estuvieron viendo con Martín en la teórica, ¿sí? Que les explicó detalladamente cómo se borra. Estamos acá actualizando la forma de dar las clases y vamos a confiar en que vieron esa parte con Martín, la vieron bien, ¿sí? Cualquier duda igual nos pueden preguntar, porque claro, es seguramente la primitiva más difícil de implementar de todo el cuatrimestre, seguramente. Bien. Seguimos. Vamos rápidamente a ver algunos ejercicios de árboles. Bien. Ejercicio número 1. Invertir un árbol, ¿sí? Yo tengo un árbol, lo quiero invertir en la bolsa de valores. No, quiero que esté al revés. Invertir el árbol. Quiero dar vuelta a un árbol. Que los hijos izquierdos sean los derechos, que los hijos derechos sean los izquierdos. ¿Sí? Escribe una primitiva que invierto el árbol binario pasado por parámetro de forma que los hijos izquierdos de cada nodo se conviertan en hijos derechos. Fíjense, A tiene hijo derecho C, tiene hijo izquierdo B. Acá el hijo izquierdo queda C y el hijo derecho queda B. Pero no termina ahí, porque C tiene hijo izquierdo E y hijo derecho F. Y ahora C tiene hijo izquierdo F e hijo derecho E. Y B tenía hijo izquierdo D y ahora tiene hijo derecho D. ¿Está bien? Invertimos el árbol. De alguna manera, si se fijan, esto quedó espejado. Wow. Okay. ¿Alguna vez se preguntaron por qué las cosas en el espejo se ven al revés? No, porque la están leyendo al revés, no porque están al revés. El espejo refleja bien. Lo que pasa es que las cosas que están poniendo delante del reflejo están al revés. Piénsenlo después. Como la cara. Bien. Entonces, esto está espejado. Claro, porque ustedes no agarran una remera, la ponen así y esperan tipo verla, el texto bien. La remera está puesta para que el texto lo lean los demás. Pero cuando la ponen en un espejo y tratan de ustedes mismos leer la remera, está al revés. Sería lo mismo que agarrar una remera, ponerla así y esperar que el texto esté bien. No tiene sentido. ¿Qué? Sigamos con el código, me encanta. Está bien. Vamos a dejarlo para física 2 y óptica. Bien.
Vamos al código director. Bien. Entonces, invertir va a necesitar dar vuelta al árbol. Acá me sobró una T. No importa. Ignoren esa T. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener esta, la guión bajo T. Esa no. Y el hecho de que el asterisco está después, tampoco. Bien, acá está bien. Tenemos estructura del árbol binario. Cada árbol tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y además el dato. ¿Sí? ¿Cómo? Invertir los nodos y nada más. Claro, ese es el objetivo. Hay que ver cómo se hace, tal cual. Pero sí. Sí, sí, se podría. Claro, pero vamos a hacer un ejemplo. Si yo a A le digo que ahora su hijo izquierdo es C y ahora su hijo derecho es B. Falta invertir a los hijos. Entonces, no es tan trivial como tipo modificar dos. O sea, obviamente hay que llamar recursivamente. Sí. Se podría hacer, no lo vamos a plantear así porque la forma de resolverlo por recorrido por niveles implica, digamos, crear la cola, etcétera, es como que es un nivel de dificultad adicional. Sí. Vamos a ver qué nos conviene hacer. Es buena pregunta. Bien, acá está el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo lo que hace básicamente es hacer las modificaciones. Esto piensa, bueno, voy a una hoja, porque la hoja no tengo que cambiarle nada hacia abajo, y cambio entonces la referencia de B, después cambio la referencia de C, doy vuelta a la E y el F, y después a A le doy vuelta el B y el C. Fue mucho, ¿no? Espera, ahí está. A B le cambiamos la referencia de D, así. Después a C lo pasamos así, y después de cambiar A. Pero cuando yo cambie A, todo lo que está acá se va a ir para allá, y todo lo que está acá se va a ir para allá. ¿Está bien? ¿Y eso en qué orden lo hice? Pre-order, in-order, post-order. Lo hice post-order en este ejemplo porque esperé a que todos los hijos de A se den vuelta para después dar vuelta a A. Bien. Ahí está. Esto. Código. Si el árbol es nil, no hago nada. ¿Sí? Caso base, está bueno siempre tenerlo. Por ejemplo, cuando los hijos de D llamamos por invertir, no hay que invertir nada porque está vacío. ¿Sí? Si no está vacío, ¿qué me conviene hacer? Hagámoslo post-order, ¿sí? Porque acá se hizo post-order. Voy a pedir que se invierta recursivamente a la izquierda y recursivamente a la derecha. Entonces ahí, llamo recursivamente para cada uno de sus subárboles a invertir. Entonces, ahora que ya invertí el izquierdo y ya invertí el derecho, puedo invertir el actual. ¿Y de qué manera se invierte el actual? Modificando los valores, ¿sí? Como vos dijiste, decir que mi hijo izquierdo sea el derecho y que mi hijo derecho sea el izquierdo. ¿Sí? Ahí, eso lo implementamos de forma semi-eficiente. Porque acá en Go lo puedes hacer en una sola línea, lo voy a hacer en 3 líneas porque pintó. Sí, en algún momento, ahí va. Ahí está. Bien. ¿Sí? Me guardé una referencia al derecho le guardé el hijo izquierdo y al hijo izquierdo le guardé el derecho. ¿Sí? ¿Esto se podía hacer pre-order? ¿Se podía hacer pre-order? Si lo hago pre-order, en realidad funciona perfectamente. Pre-order. ¿Qué es lo único que hago? En A doy vuelta y después llamo a invertir a la izquierda y llamo a invertir a la derecha. ¿Sí? Eso funciona perfectamente. ¿Qué pasa si lo hago in order? Claro, si yo escribo literalmente este código y lo paso in order, no funcionaría. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Por ejemplo, invertir el izquierdo, después in order, dar vuelta a esto, y después volver a invertir el izquierdo. ¿Por qué? Porque el izquierdo ya no es el izquierdo, es el que era el derecho. Entonces puedo hacer in order, pero tendría que hacer A base invertir, después el reemplazo y después A base invertir. ¿Saben? Cosa rara. Llamo de vuelta a invertir al izquierdo porque es la rama que no invertí, porque era la derecha. Pero bueno, eso no. Cuando resuelvan un ejercicio, no traten de hacerlo de la forma menos legible, traten de hacerlo de la forma más legible. Entonces, si es un ejercicio así, la forma que yo no elegiría hacer es in order. Podría ser pre-order o post-order. In order sería la
la más rara. Bien. ¿Cuánto tarda esto? Bueno, tenemos operaciones O de 1. Tenemos llamados recursivos con la mitad del árbol. Eso es TDN sobre 2. Y después otro llamado recursivo de TDN sobre 2. Y después otras cosas O de 1. Eso, si utilizamos la forma de escribir llamadas recursivas, serían 2 llamadas recursivas de tamaño de la mitad del tamaño del árbol, más operaciones O de 1. Y eso, con teorema del maestro, nos queda A igual a 2, B en cuántas partes se parte, 2 partes, y C me queda N elevado a la 0, que son las operaciones O de 1. Eso por teorema maestro, me queda todo que es O de N. ¿Sí? Intuitivamente, ¿por qué esto es O de N? Porque tengo que invertir todo el árbol, no puedo invertir la mitad del árbol. Eso me va a requerir sí o sí buscar a través de todos los elementos, es decir, recorrer el árbol completo. ¿Cuándo contamos las hojas? ¿Cuándo buscamos la altura? Todo eso es O de N. ¿Por qué? Porque tengo que buscar en el árbol completo. ¿Sí? ¿Preguntas sobre este ejercicio? Vamos al siguiente. Dale, 10 minutos por ejercicio. Ahí. No, largo. Dale, hermano. Es que yo... Ahí está. Bien. Ahí está. Ejercicio número 9 de la guía. Quiebres se llama. Definimos un quiebre en un árbol binario cuando ocurre que hay un hijo derecho. ¿Sí? Es un hijo derecho, ¿por qué? Porque su padre lo tiene como hijo derecho. Cuando ese hijo derecho tiene un solo hijo y ese hijo es el izquierdo, o bien cuando un nodo que es hijo izquierdo tiene un solo hijo y ese es hijo derecho. ¿Sí? ¿Pintó hacer esa definición? Básicamente, vamos a hacer un ejemplito. Tenemos un árbol. Esto es un hijo izquierdo, ¿no? Para que este nodo sea un quiebre, decimos que tendría que tener un hijo derecho. Bueno, ahí está. Toque un quiebre. Como un girito. ¿Sí? Siempre y cuando no tenga hijo izquierdo. Y este debería ser un quiebre si tiene hijo izquierdo, pero no tiene hijo derecho. Entonces este también es un quiebre. Es una definición. Le llamamos quiebre, ¿por qué? Porque hace a izquierda a derecha. Y te hace a derecha y izquierda. ¿Sí? No tiene que tener ninguna aplicación práctica más que enseñarles un ejercicio y en su momento que sea un ejercicio de parcialito que tomamos hace un par de cuatrimestres. Bien. Implementar una primitiva para el árbol binario, ¿sí? Que devuelva cuántos quiebres. Dado un árbol binario, nos devuelve la cantidad de quiebres que tiene. La primitiva no debe modificar el árbol y indicar y justificar el orden de la primitiva, indicar el tipo de recorrido implementado. ¿Sí? Primero que nada, esto va a ser una primitiva. ¿Por qué? Porque nos piden que sea una primitiva. Entonces tenemos acceso a lo que es la implementación interna del árbol. Porque, por ejemplo, desde afuera del árbol, nosotros no teníamos acceso a esta información. Un árbol ABB, desde el punto de vista que lo ve Bárbara, no tendría acceso a cuál es el izquierdo, cuál es el derecho. ¿Sí? En este caso nos piden una primitiva incluso de un AB. Ni siquiera estamos hablando de un árbol de búsqueda. ¿Ok? Entonces tenemos la primitiva. ¿Y cómo hacemos para empezar como siempre? Bueno, escribimos la funcioncita y es como que esto ya lo tiro ahí. ¿No? Si un árbol está vacío, entonces no tiene quiebres. Por lo tanto, devuelvo 0. ¿Sí? ¿Se llega a ver? Bien. La idea es que, sí, muchos de estos ejercicios de árboles se van a ver parecidos. ¿Por qué? Porque en definitiva en algún momento yo voy a tener que recorrer el árbol. Entonces, en algún momento voy a tener que llamar recursivamente a izquierda para contar algo, llamar recursivamente a derecha para contar algo, para hacer algo. ¿Sí? Entonces sí, te lo tomo. Fíjate. Llamo recursivamente a izquierda para averiguar cuántos quiebres tiene mi lado izquierdo. Llamo recursivamente a derecha para averiguar cuántos quiebres tiene el lado derecho. ¿Ya está? Y lo hacemos como post-order, ¿por qué? Porque bueno, no sé. Ya me olvido del lado izquierdo y del derecho, me concentro en el nodo actual. Ahora, en el nodo actual, ¿cómo hago yo para reconocer que un quiebre existe? ¿Sí? Eso tiene dos cuestiones. Por ejemplo, ¿dónde me conviene fijarme si es un quiebre? ¿Me conviene fijarme en este nodo si alguno de sus hijos son quiebres? ¿O me conviene, por ejemplo, en este nodo ver si este es quiebre y en este nodo ver si este es quiebre?
¿Qué piden? La opción número 2, ¿cómo? En un árbol binario convencional no. Para eso tendrías que guardarte en todo caso una referencia. Bien, entonces tenemos dos opciones. O lo hacemos desde acá arriba, o ¿cuál sería la otra opción? Hacerlo desde acá, yo les contaba. Pero cuando estás acá, ¿cómo sabes si este nodo es un hijo izquierdo o un hijo derecho? No lo sabes, tendría que tener, qué sé yo, una variable tipo h igual a i de hijo izquierdo y acá h igual a d de hijo derecho. Claro, pero por ejemplo yo tengo que tener la capacidad de encontrar todos los quiebres del árbol. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto así, esto también es un quiebre. Entonces yo voy de izquierda y a derecha varias veces. O sea, es verdad lo que vos decís. Sí. Entiendo. Es bueno. Bien. ¿Sí? Lo que vos decís es muy similar. Por ejemplo, escribir isc es ab.isc quiebres isc. Como función recursiva quiebres isc. Y acá tengo una función recursiva quiebres der. Eso es lo mismo que, por ejemplo, pasar por parámetro algo que me diga, che, estás del lado izquierdo, estás del lado derecho. En vez de manejarlo con un parámetro, lo manejas con el nombre de la función. No está mal, es válido. Lo que quisiera mostrarles es que en realidad es más fácil manejarlo desde acá arriba. ¿Por qué? Porque en este punto sabemos que este es un hijo izquierdo y sabemos que este es un hijo derecho. Y no tenemos que, entre comillas, hackear la primitiva, ni pasándole un parámetro, ni haciendo recursividad indirecta, que sería con la función de quiebre izquierdo y quiebre derecho. ¿Sí? Entonces, si bien muchas personas dijeron, nos conviene calcular desde acá si este es quiebre o no, lo que pasa es que nos falta información respecto de si este es un hijo izquierdo o un hijo derecho. Y meternos a agregar esa información como parámetro no va a ser otra cosa que ensuciar el código y hacer que sea un poquito más difícil de encontrar la solución. ¿Sí? Por eso, seguramente sea preferible desde acá identificar si este es un quiebre o este es un quiebre, o capaz ambos son quiebres. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual conviene verlo desde acá. Si no, va a ser el código más sencillo. Bien, cuando estoy acá, ¿cómo sé si mi hijo izquierdo es un quiebre? Literalmente pregunto, si mi hijo izquierdo tiene un solo hijo y ese hijo es derecho, entonces mi hijo izquierdo es quiebre. ¿Y qué hago? Cuento, bueno, encontré un quiebre. Y lo mismo para el lado derecho, que pregunto, si mi hijo izquierdo tiene un solo hijo y si mi hijo derecho tiene un solo hijo y ese hijo tiene solamente hijo izquierdo, entonces encontré otro quiebre. ¿Sí? Literalmente, eso que dijeron en palabras. Claro, no, porque también tiene que tener hijo izquierdo. No alcanza con que no tenga hijo derecho. Tiene que tener hijo izquierdo. Y que tenga hijo izquierdo. Otra forma de decirlo es que tenga un solo hijo y además que ese hijo sea el izquierdo, que no sea el derecho. Bien. Porque ensuciaría el código. Vas a tener más ifs. Te voy a mostrar cómo queda ahora y te podría charlar de cómo queda de la otra manera. Probablemente va a tener 4 ifs en vez de 2. Sería más o menos eso. Bien. Bien. Tenemos entonces, pregunté si esto está mal igual, ya empezamos mal. Bien, vamos a cambiar. Ahí está. A ver. Vamos a poner. Estamos programando, Suma igual isc más der. Ahí está. Suma es igual 1
Bueno, como tuvieron tiempo mientras lo programaba, seguro que ya lo entendieron. Bien. Sí. Está mal, ¿no? Vamos a hacer así. Puede fallar. Si mi hijo derecho tiene un solo hijo, literalmente yo agarré lo que ustedes me dijeron recién. Digo, bueno, si tiene un solo hijo. Si mi hijo derecho tiene un solo hijo y mi hijo derecho tiene hijo izquierdo, ¿sí? ¿Está? Si mi hijo derecho tiene un solo hijo y mi hijo derecho tiene hijo izquierdo, o sea, no es nil, entonces encontré un quiebre. Sumo 1. Si mi hijo izquierdo tiene un solo hijo y ese hijo izquierdo tiene un hijo derecho, entonces no es nil, encontré otro hijo. ¿Sí? Y ahí hago return. Sí. No estoy haciendo comparaciones con el de arriba, me parece. Igual esto está bien. Hay que preguntar si los hijos son o no. Sí. Esto es lo que acabo de borrar y lo borré y estaba bien. A ver. Ahí está. ¿Una pregunta recién? Sí. Shh, que no escucho. Sí. Fíjate que acá yo tengo un nodo y ambos hijos son quiebres. Entonces puede entrar uno y descubrir que es quiebre y entrar al otro y descubrir que es quiebre. Sí. Bueno, si el derecho es nil, no entra el primer if. Sí, empieza hablándolo por acá. Sí, el derecho no es nil, pero es nil. Entonces se va del if. No hace el resto. No, y esa es la clave de las comparaciones. Si yo trato de hacer una comparación, y en este caso, por ejemplo, son ands. Si el primero es false, ya devuelve false el if y no evalúa el resto de las evaluaciones. Entonces, si der es nil, cuando yo hago abder isk, explotaría. Pero der no es nil. ¿Por qué? Porque acá pregunté si era nil. Si fuese nil, hace esto, da false y listo, no evalúa el resto. ¿Está bien? Es una forma de escribir. Si el derecho no es nulo, hace el resto de las cosas. Pero si el hecho es nulo, no las hace. Entonces no va a intentar hacer ab.der.isc. ¿Sí? Es importante. De hecho, ese código que agregué, borré. ¿Vale? ¿Estamos ahí? Sí. Fíjate, ya le asigné a suma todos los izquierdos y todos los derechos. Si encuentro un quiebre más, lo sumo. Si encuentro otro quiebre, lo sumo. Y ahí revuelvo la suma total. Ahí. ¿Estamos bien? Bueno, acá en esta diapositiva hay otro ejercicio que es contar la cantidad de nodos con dos hijos. Lo pueden tomar como ejercicio resuelto a mirar. Sí. Sí. No estoy escuchando. No hagan ruido por acá. Acá. Suma 2 puntos igual, izquierdo más derecho. Ok, perfecto. Bien. Queda un ejercicio. Así que lo vamos a ver. Anarquía. Digo, lo contrario a anarquía. Bien. Queremos saber si un elemento está repetido más de la mitad de veces en un arreglo. ¿Sí? El valor, sí. Tengo un arreglo, tiene elementos, si está repetido más de la mitad de veces, me dice que true, si no, no. Pero fíjense,
Acá el 1 está repetido la mitad de las veces. ¿Ah, lo dieron? Sí, sí. Ah, bueno, váyanse a casa. ¿No? ¿Ya se dio? Sobre un montón de tiempo fue como, bueno, que se toma la brega y... Ah, bueno, listo. ¿Y por qué me preguntaban cómo era? Porque no sé, dijo... Sí. ¿Con hash? Sí. No, ¿te imaginas? Ojo, se puede hacer con árbol. O sea, usando como diccionario. Va a tardar más.